Te levantaste a las 6 a.m. para optimizarte. Hiciste ejercicio para rendir mejor. Meditaste para gestionar tu energía. Trabajaste 10 horas porque nadie más lo hará por ti. Te saltaste el almuerzo porque el éxito requiere sacrificios. Llegaste a casa agotado y te sentiste culpable. Culpable por no hacer más. Culpable por estar cansado. Culpable por querer descansar. Felicidades. Acabas de experimentar la forma más sofisticada de dominación que la humanidad ha conocido. Una que no necesita guardias, cámaras ni amenazas. Una que te convirtió en tu propio verdugo y te hizo agradecer la tortura. Mientras celebras tu libertad para trabajar desde donde quieras, cuando quieras y como quieras, algo oscuro está ocurriendo en tu cabeza. Has internalizado la voz de un jefe que nunca duerme. Nunca se va de vacaciones y nunca, jamás, te considera suficiente. Ese jefe vive dentro de ti ahora. Lo alimentas con café cada mañana. Le das informes cada noche. Y cuando no cumples sus expectativas imposibles, él no te despide. Te hace despreciarte a ti mismo. ¿Cómo es posible que la generación más libre de la historia sea también la más ansiosa, la más agotada, y la más dispuesta a culparse por su propio sufrimiento? ¿Cómo llegamos al punto donde la autoexplotación se vende como empoderamiento personal? La respuesta tiene nombre: psicopolítica. Y una vez que entiendas cómo funciona, nunca más podrás escuchar "depende solo de ti", sin sentir náuseas. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitas conocer la diferencia entre dos formas de poder que han dominado la historia humana. Michel Foucault describió la primera: la disciplina. Guardias que vigilan, horarios que cumplir, castigos por desobediencia. Un poder que controla tu cuerpo desde afuera, que te dice exactamente qué hacer y te amenaza si no obedeces. Pero Byung-Chul Han descubrió algo mucho más siniestro: la psicopolítica. Un poder que no necesita vigilarte porque te enseñó a vigilarte a ti mismo, que no necesita castigarte porque te programó para castigarte cuando fallas, que no necesita explotarte porque te convirtió en tu propio explotador entusiasta. La genialidad diabólica de la psicopolítica es que transformó la opresión en seducción. Ya no te ordenan trabajar hasta el colapso. Te empoderan para que elijas hacerlo. Ya no te prohíben descansar. Te hacen sentir culpable cuando lo intentas. Ya no te imponen metas imposibles. Te convencen de que tú mismo las creaste porque eres ambicioso. El resultado es devastador. Mientras la disciplina clásica generaba resistencia y rebelión, la psicopolítica genera depresión y autoculpa. Cuando el guardia externo te maltrataba, podías odiarlo. Cuando el guardia interno te maltrata, solo puedes odiarte a ti mismo. Esta es la revolución silenciosa del neoliberalismo. Convertir cada mente en una pequeña empresa que se autogestiona, se autooptimiza y se autodestruye sin que nadie tenga que levantar la voz. Ahora viene la parte más perturbadora. ¿Cómo exactamente te reprogramaron sin que te dieras cuenta? La psicopolítica no actúa como un virus informático que infecta tu computadora de golpe. Actúa como un cambio gradual en el sistema operativo de tu mente, tan sutil que cuando te das cuenta, ya llevas años funcionando según sus parámetros. El primer paso fue reemplazar la palabra explotación por oportunidad. Donde antes veías jornadas laborales abusivas, ahora ves chances de crecer profesionalmente. Donde antes identificabas condiciones inhumanas, ahora celebras culturas de alto rendimiento. El lenguaje mismo se convirtió en tu enemigo, programándote para percibir tu propia destrucción como desarrollo personal. Segundo paso: la positividad tóxica como dogma religioso. Solo depende de ti, se volvió el nuevo Dios proveerá. Cualquier análisis de las condiciones materiales que determinan tu vida, salarios de miseria, mercados laborales precarizados, sistemas de salud colapsados, se reinterpreta como mentalidad de víctima. La psicopolítica logró algo extraordinario. Volvió inmoral cuestionar las estructuras de poder, y moral culparse por ser aplastado por ellas. Tercer paso, y aquí viene lo diabólico: convirtieron tu agotamiento en evidencia de tu mediocridad. Si el sistema te agota, no es porque el sistema sea agotador, es porque tú no sabes gestionar tu energía. Si el trabajo te destruye emocionalmente, no es porque el trabajo sea destructivo, es porque tú careces de inteligencia emocional.
Cada síntoma de un entorno tóxico se reinterpreta como deficiencia personal que debes corregir comprando más cursos, más terapias, más herramientas de autooptimización. La trampa perfecta se completó cuando lograron que internalizaras sus comandos como si fueran tus propios deseos. Ahora no necesitan ordenarte que trabajes los fines de semana. Tú mismo te levantas ansioso porque hay mucho que hacer. No necesitan presionarte para que rindas más. Tú mismo te comparas constantemente con versiones idealizadas de productividad que viste en LinkedIn. No necesitan castigarte por descansar. Tú mismo sientes que cada momento de pausa es tiempo robado a tu potencial. Anne lo explica con claridad devastadora. La psicopolítica transformó la libertad en una forma más sofisticada de esclavitud. Te dieron la libertad de elegir cómo explotarte, cuándo explotarte y dónde explotarte. Y como fuiste tú quien eligió, la culpa de las consecuencias también es tuya. El sujeto neoliberal vive en un estado permanente de autovigilancia. Mide sus pasos, optimiza su sueño, cuantifica su felicidad, evalúa constantemente su rendimiento. Se ha convertido en el empleado perfecto de una empresa que no existe, la empresa de sí mismo. Trabaja 24 horas al día, nunca se va de vacaciones, nunca pide aumento, y siempre se culpa cuando los resultados no llegan. Pero lo más cruel de todo es que esta autoexplotación se vende como libertad personal. Eres tu propio jefe, no tienes límites, tú decides tu destino. Frases hermosas que ocultan una realidad siniestra. Ahora eres responsable de tu propia opresión. El sistema perfecto logró que el oprimido se oprimiera a sí mismo y se sintiera empoderado haciéndolo. Y cuando finalmente colapses, porque todo ser humano tiene límites, por más optimizado que esté, la explicación ya está lista. No fuiste lo suficientemente resiliente, no gestionaste bien tu tiempo, no tuviste la mentalidad correcta. El sistema queda intacto, tú quedas destruido, y encima te sientes culpable por haber fallado. Esta es la psicopolítica en acción, un poder que no se ejerce sobre ti, sino a través de ti. Un control que no te limita, sino que te libera para limitarte. Una dominación que no te oprime, sino que te empodera para oprimirte con perfecta eficiencia. Las consecuencias de esta reprogramación mental están por todas partes, pero las hemos normalizado tanto que las vemos como parte de la vida adulta. Empecemos por lo más evidente. La epidemia silenciosa de burnout, que ya no se llama burnout, sino estar ocupado. Millones de personas caminan como zombies emocionales, arrastrando una fatiga que va mucho más allá del cansancio físico. Pero cuando colapsan, la respuesta inmediata es: necesitas mejor gestión del tiempo. La ansiedad se ha convertido en el estado mental por defecto de toda una generación. Pero fíjate cómo se aborda. No como síntoma de un sistema enfermo, sino como defecto personal que requiere técnicas de mindfulness. La depresión ya no se entiende como respuesta lógica a condiciones alienantes, sino como desbalance químico, que se corrige con pastillas, y terapia cognitivo-conductual, que te enseña a adaptarte mejor al mismo entorno que te está destruyendo. Lo más perverso es cómo el sistema monetiza tu sufrimiento, mientras perpetúa las causas que lo generan. La industria del wellness mueve miles de millones vendiendo soluciones individuales para problemas estructurales. ¿Te sientes agotado? Compra un curso de productividad. ¿Estás ansioso? Descarga una app de meditación. ¿Te deprime tu trabajo? Contrata un life coach que te enseñe a encontrar tu propósito, dentro del mismo trabajo que te está matando lentamente. Estas falsas soluciones son brillantes porque mantienen intactas las condiciones que generan el problema. Es como vender paraguas más resistentes en lugar de cuestionar quién está haciendo llover. Cada herramienta de autoayuda que compras es un voto a favor del sistema que necesita que sigas necesitando ayuda. Pero aquí viene lo más cruel. Cuando estas soluciones inevitablemente fallan, porque no pueden funcionar, la culpa recae otra vez sobre ti. Si el mindfulness no curó tu ansiedad laboral, es porque no lo practicaste lo suficiente. Si el coaching no transformó tu vida, es porque no estuviste realmente comprometido. Si la terapia positiva no te hizo feliz, es porque tienes resistencias al cambio. El círculo se cierra perfectamente. El sistema te enferma, te vende la cura falsa, y cuando la cura falla, te culpa por ser incurable. Mientras tanto, las condiciones estructurales que generaron tu malestar
Siguen operando sin ser cuestionadas. Es el negocio perfecto. Crear el problema, vender la solución que no funciona y culpar al cliente cuando inevitablemente fracasa. Pero ahora necesitamos cambiar completamente la perspectiva. Todo lo que has estado sintiendo, esa culpa constante, ese agotamiento inexplicable, esa sensación de nunca ser suficiente, no son síntomas de tu fracaso personal. Son evidencia de que tu humanidad está resistiendo la programación. Tu malestar no es defecto, es diagnóstico. Cuando sientes ansiedad cada domingo por la noche, tu sistema nervioso no está mal funcionando. Está evaluando correctamente una situación que te daña. Cuando te agotas persiguiendo métricas de productividad imposibles, tu agotamiento no es pereza. Es tu organismo protestando contra demandas inhumanas. Cuando sientes culpa por querer descansar, esa culpa artificial revela lo profundamente que has internalizado valores contra tu naturaleza básica. La psicología ha documentado algo fascinante. Los seres humanos más sensibles a entornos tóxicos son frecuentemente los que primero desarrollan síntomas. No porque sean más débiles, sino porque son más perceptivos. Su malestar funciona como el canario en la mina. La primera alerta de que algo letal está en el aire. Pensémoslo así. ¿Qué tipo de persona se adapta perfectamente a un sistema que exige autoexplotación constante? ¿Qué clase de mente encuentra natural trabajar hasta el colapso y llamarlo crecimiento? Una mente que ya perdió contacto con su humanidad esencial. Tu resistencia inconsciente, manifestada como depresión, ansiedad, fatiga crónica, es tu psique defendiendo algo sagrado. Tu derecho a existir sin tener que justificar constantemente tu existencia mediante logros medibles. Es tu alma negándose a convertirse en una máquina de producir valor para otros. Byung-Chul Han señala algo crucial. En la sociedad disciplinaria, la resistencia era evidente porque la opresión era visible. Pero en la psicopolítica, la resistencia se volvió interna, psicosomática, individual. Tu cuerpo se revela cuando tu mente consciente ya no puede hacerlo. Esto significa que cada vez que te sientes mal, por no cumplir expectativas imposibles, estás experimentando un acto de resistencia involuntaria. Tu malestar es información valiosa sobre un mundo que se volvió inhabitable para la experiencia humana auténtica. Entonces, ¿cómo escapar de esta trampa mental que nos tiene atrapados? La resistencia a la psicopolítica no puede ser individual porque el problema no es individual. Pero hay formas concretas de empezar a desprogramarte y reconectar con tu humanidad auténtica. Primero, aprende a decir no sé y no puedo sin sentirte culpable. La psicopolítica te programó para creer que tienes control total sobre tu vida, que todo depende de ti. Mentira. Algunas cosas están fuera de tu control. Algunas situaciones no tienen solución individual. Y reconocer esto no es fracaso. Es cordura. Segundo, establece límites que el sistema considera irracionales. Apaga el teléfono después de cierta hora. No revises emails los fines de semana. Rechaza proyectos aunque tengas tiempo libre. Descansa sin productivizar el descanso. Cada límite que pones es un acto de resistencia contra la lógica que te quiere disponible 24/7. Tercero, cuestiona cada mensaje de auto-optimización que llega a tu mente. Cuando escuches, deberías levantarte más temprano. Pregúntate, ¿según quién? Cuando sientas que pierdes el tiempo, pregunta, ¿tiempo para qué, exactamente? La psicopolítica funciona a través de deberías internalizados que nunca cuestionamos. Cuarto, busca comunidades donde puedas ser vulnerable sin ser juzgado por tu productividad. Espacios donde tu valor como persona no dependa de tus logros, donde puedas hablar de tu cansancio sin que te ofrezcan soluciones. La psicopolítica nos aisló para controlarnos mejor. La resistencia real es colectiva. Si esto te está resonando, tal vez sea momento de compartir este mensaje con alguien que también esté sintiendo esa presión constante de nunca ser suficiente. A veces, saber que no estás solo en esta lucha ya es el primer paso para recuperar tu libertad interior. El objetivo no es convertirte en una persona improductiva. Es recuperar tu derecho a ser humano antes que máquina, a existir antes que rendir, a estar bien antes que estar optimizado. Regresemos ahora al punto donde empezamos, pero con los ojos completamente abiertos. ¿Te levantaste a las 6 a.m. para optimizarte?
Hiciste ejercicio para rendir mejor. Trabajaste 10 horas porque nadie más lo hará por ti. Y llegaste a casa sintiéndote culpable por estar cansado. Pero ahora sabes la verdad. No estabas optimizándote. Estabas ejecutando un programa. No estabas eligiendo libremente. Estabas obedeciendo comandos que ni siquiera reconocías como órdenes. La libertad que tanto celebraste. Trabajar desde donde quieras, cuando quieras, como quieras. Resultó ser la forma más sofisticada de esclavitud jamás inventada. Te dieron la libertad de elegir tu propia jaula, de diseñar tu propia explotación, de personalizar tu propia destrucción. Y como fuiste tú quien aparentemente eligió todo esto, también eres tú quien debe cargar con toda la culpa cuando el sistema inevitablemente te quebranta. Pero aquí está la revelación que lo cambia todo. La verdadera libertad no es tener más opciones dentro del mismo menú tóxico. La verdadera libertad es cuestionar quién diseñó el menú y por qué esas son las únicas opciones disponibles. No es elegir mejor entre autoexplotación y autoexplotación consciente. Es rechazar por completo la premisa de que tu valor como ser humano depende de tu capacidad de convertirte en una máquina de rendimiento optimizada. La psicopolítica te enseñó que ser productivo es virtud, que estar ocupado es propósito, que autoexigirse es crecimiento. Pero estas no son verdades universales. Son construcciones ideológicas diseñadas para extraer el máximo valor de tu vida, mientras te convencen de que eres tú quien se beneficia. El sistema necesita que creas que tu sufrimiento es tu elección, porque si reconocieras que es su imposición, podrías empezar a resistir de verdad. La libertad auténtica empieza cuando te das permiso para ser gloriosamente improductivo sin sentirte culpable. Cuando puedes pasar una tarde entera sin aprovechar el tiempo. Cuando puedes estar triste, sin buscar inmediatamente cómo procesar esa tristeza para volver a funcionar. Byung-Chul Han lo expresa con claridad que desarma. El poder ya no necesita disciplinar cuerpos desde afuera, porque logró programar mentes desde adentro. Pero una mente programada puede desprogramarse. Una persona que aprendió a autoexplotarse puede aprender a autorrespetarse. Esto no significa convertirte en una persona pasiva o irresponsable. Significa distinguir entre responsabilidad auténtica, hacia ti mismo, hacia las personas que amas, hacia causas que realmente importan, y la pseudo-responsabilidad que te impone un sistema que se beneficia de tu agotamiento. La pregunta ya no es cómo ser más exitoso según los parámetros que te impusieron. La pregunta es cómo recuperar tu derecho a definir qué significa una vida bien vivida. Y esa respuesta, por primera vez en mucho tiempo, realmente depende solo de ti. La psicopolítica logró algo que ningún sistema de poder había conseguido antes: hacerte cómplice entusiasta de tu propia opresión. Te enseñó a aplaudir cuando te explotan, a sentirte culpable cuando resistes, a llamar libertad a tu esclavitud voluntaria. Pero su mayor triunfo fue convencerte de que el problema siempre eras tú. Cuando no alcanzas las metas imposibles que internalizaste, el problema es tu falta de disciplina. Cuando te agota trabajar hasta el colapso, el problema es tu falta de resiliencia. Cuando te deprime vivir como una máquina de rendimiento, el problema es tu falta de gratitud. El sistema diseñó la trampa perfecta. Eres culpable si sufres y culpable si no sufres lo suficiente. Pero hay algo que la psicopolítica no puede tocar, por más sofisticada que sea: tu capacidad de reconocer cuando algo está fundamentalmente mal. Esa incomodidad que sientes, esa resistencia interna que te susurra que esto no puede ser todo lo que la vida tiene para ofrecer. Esa fatiga que va más allá del cansancio físico. No son síntomas de tu debilidad. Son evidencia de que tu humanidad está intacta. El sistema te dirá que eres tú quien debe adaptarse, optimizarse, resilientizarse. Pero la verdad incómoda es que un sistema que requiere que las personas se destruyan emocionalmente para funcionar, no es un sistema que merece adaptación. Es un sistema que merece resistencia. Cada vez que eliges descansar sin culpa, estás resistiendo. Cada vez que dices no, sin dar explicaciones, estás resistiendo. Cada vez que cuestionas por qué tu valor como persona debería depender de tu productividad, estás resistiendo. Cada vez que rechazas la idea de que tú eres el único responsable de problemas que claramente trascienden tu control individual, estás resistiendo. Tu liberación no vendrá de un curso de autoayuda, de una app de meditación, o de un coach que te prometa descubrir tu potencial infinito.
Tu liberación viene de un acto mucho más radical. Decidir que mereces existir sin tener que justificar constantemente tu existencia. Si este mensaje llegó hasta ti, es porque algo en tu interior ya sabía esta verdad. Compártelo con alguien que también esté sintiendo el peso de nunca ser suficiente. A veces, la revolución más poderosa comienza con dos personas reconociendo que no están locas. El mundo sí está loco. La psicopolítica te enseñó que depende solo de ti, y tenía razón en algo. Depende solo de ti decidir si sigues creyendo esa mentira, o si empiezas a vivir como el ser humano completo que siempre fuiste, incluso antes de que te enseñaran que no eras suficiente. No eres una máquina rota que necesita optimización. Eres una persona completa, que merece una vida que no requiera escape constante. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, realmente depende solo de ti.